Revisiones de gabinete. Las autoridades fiscales, conforme al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, ese artículo 42 les establece facultades que le llamamos nosotros genéricas o facultades a todas las autoridades. ¿Por qué? Porque al momento de que establece el artículo 42, que se los voy a poner aquí, Código Fiscal de la Federación, y vamos a ver, llevarnos unas sorpresas. Artículo 42. Fíjense lo que dice el artículo 42. Las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados, los asesores fiscales, las instituciones financieras, los fiduciarios, los fideicomisos, bla, 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 y las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica, esto es muy importante tenerlo en cuenta, han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y en su caso determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades, están facultadas para. Entonces, conforme al artículo 42, les da la facultad genérica a todas las autoridades administrativas, fiscales, a todas, Seguro Social, Infonavit, finanzas de los estados, ¿sí? La base o el cimiento para que la autoridad construya un acto de molestia es artículo 16 constitucional, 38, fracción cuarta, es lo primero que tiene que observar, respetar eso, pero después de ahí tiene que sustentar su actuar en el artículo que la faculte para tales efectos, en este caso el artículo 42, y el artículo 42, como ya vimos que habla de manera general a las autoridades fiscales, y aquí dice qué pueden hacer las autoridades fiscales. Ahorita nos vamos a enfocar a la fracción 2 del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, el cual dice requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcione los datos, otros documentos o informes que se le requieran a efectos de llevar a cabo su revisión. Entonces tenemos pues que aquí la facultad genérica que les da el Código Fiscal de la Federación a todas las autoridades es la famosa revisión de gabinete. Pero dentro del mismo 42 existe el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación. Ese artículo fiscal, ese artículo del 48 del Código Fiscal de la Federación, así como existe la visita domiciliaria, y esta tiene sus reglas dentro del mismo código, cómo se debe desarrollar, también la revisión de gabinete dentro del mismo código tiene sus reglas generales que se deben de respetar, y estas están contempladas en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación. Dice, cuando las autoridades fiscales soliciten a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes o datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella para el ejercicio de sus facultades de comprobación fuera de una visita domiciliaria, se estará lo siguiente. Y vienen estas reglas. Las reglas cómo se debe desarrollar la revisión de gabinete. Y nos vamos a enfocar a la fracción 6 por lo pronto. La fracción 6 dice que se va a levantar el oficio de observaciones. ¿Sí? Dice la fracción sexta, el oficio de observaciones a que se refiere la fracción cuarta, que es esta, dice, en consecuencia de la revisión de los datos, informes y documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes o responsables solidarios, las autoridades fiscales formularán oficio de observaciones en el cual harán constar de forma circunstanciada los hechos o omisiones que hubieran conocido y detallen el cumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario, quien podrá ser notificado de conformidad al 134 del Código Fiscal de la Federación. Estas dos fracciones, la cuarta y la sexta, ¿sí?, son fracciones
como ya lo vimos, están dentro del Código Fiscal de la Federación y estas le otorgan la facultad genérica a todas las autoridades. Ahora sí, el IMSS, dentro de su normatividad interna, deberá de tener conferidas estas facultades tal y como están nombradas en el artículo 40, como están mencionadas en el Código Fiscal de la Federación. Por eso comento, y ahora que vimos esto, ahora sí, revisiones de gabinete. Artículo 42, ya lo vimos. Fíjense la comparativa que hago con el artículo 42, fracción segunda, que es la que analizamos ahorita del código, con la ley del IMSS. Y me voy a la única fracción que habla ordenar y practicar visitas domiciliarias con el personal, que es la fracción, el artículo 251 de la ley del IMSS. Dice, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes. O sea, al hablar del Instituto Mexicano del Seguro Social, habla de las delegaciones, subdelegaciones, oficina para cobros, consejos consultivos, todo lo que implica la estructura orgánica del Seguro Social. Y la fracción 18 del artículo 251 dice, la única facultad dentro de sus 37 fracciones, y esas analícenlas ustedes, para que no digan, es que Gustavo nos dijo. No, analicen ustedes a conciencia las 37 fracciones y no existe más que esa fracción 18 del artículo 51 que le da la facultad. Fíjense, porque así lo ordena el 251, la facultad de atribución para ordenar y practicar visitas domiciliarias con el personal que a efecto se designe y requerir la información de libros y documentos a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley y las demás disposiciones aplicables. Yo les pregunto, ¿dónde dice esto? Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o a terceros con ellos relacionados para que sirvan en su domicilio o establecimiento de las oficinas de las propias autoridades la contabilidad. Cuando hacemos la demanda y planteamos esto, la autoridad al contestar dice, espérame, es que la fracción 18 dice y requerir la exhibición de libros, sí, pero dentro de la visita domiciliaria. Entonces, ahorita como vimos, por eso me fui de ejemplos. Empezamos con un ejemplo de relación laboral donde la ley de seguro social quiere sustituir o quiere meter su cuchara dentro de la ley federal del trabajo. Ya vimos que eso es ilegal. Y luego nos fuimos a donde la ley del seguro social establece qué es un premio por puntualidad y asistencia y cuáles son sus limitantes, y donde la autoridad mete su cuchara y dice, no, es salario. Entonces, llevándonos estos dos ejemplos, si nosotros, en los conceptos de impugnación que hacemos, si espérame, es que dentro de tu ley, tú no puedes requerir, tú no tienes facultades para ejercer la revisión de gabinete. Únicamente puedes hacer visitas domiciliarias. Pero yo no puedo llevarte la documentación a tus oficinas porque no tienes la facultad conforme al artículo 251, fracción octava, 251 de la ley del IMSS para iniciar. Y negamos ligeramente que entre sus 37 fracciones no existe alguna que otorgue conforme a la ley del IMSS, la facultad de ejercer la revisión de gabinete en términos del 42, fracción segunda, y 48 del Código Fiscal de la Federación. Primera grave. Segundo, dentro del reglamento interno, artículo 144, ¿sí?, que son las atribuciones del delegado. Fíjense nada más, dentro de todas sus fracciones, nomás tiene la fracción 12, ordenar y llevar a cabo con el personal que designe las visitas de auditoría que consideren necesarias, así como revisar los dictámenes formulados por contador público. No cuenta con la facultad de la 42, fracción segunda, y 48 del Código Fiscal de la Federación. Y ahora nos vamos al reglamento interno, al 150. Son atribuciones de las subdelegaciones
Vamos a ver ahora las atribuciones de las subdelegaciones o del subdelegado. Y existe la fracción 23. Por ejemplo, la 2 y la 23 dice, ordena llevar a cabo con el personal que cada caso designe las visitas domiciliarias que considere necesarias. La fracción 12 del 150 es un copy-paste del 251, fracción 18. ¿Sí? Entonces aquí no. Pero el 150 tiene la fracción 23, ratificar los errores aritméticos, omisiones o otros que aparezcan en las solicitudes, avisos o cédulas de determinación presentadas por los patrones, para lo cual requerirles la presentación de la documentación que proceda, requerir a los patrones responsables solidarios con ellos relacionados, sin que medie visita domiciliaria para que exhiban a efecto de llevar a cabo su revisión la contabilidad, así como que proporcionen los datos o otros documentos o informes que se les requieran. Fíjense, vimos que la facultad genérica está en el Código Fiscal de la Federación, artículo 42, fracción segunda, y sus reglas están en el artículo 48, las reglas genéricas de la revisión de gabinete. Entonces, vimos que el 142.51 no tiene conferida la facultad específica, porque esta es una facultad genérica, conforme al Código Fiscal de la Federación. La ley del IMSS establece facultades específicas. Entonces, al decir que el instituto tendrá las facultades y atribuciones siguientes y dentro de sus 37 fracciones no tiene la fracción, lo que implica la facultad genérica del artículo 42, fracción segunda y 48 del Código Fiscal de la Federación, quiere decir que lo que viene a poner en el reglamento existe una cuestión que le llamamos, el reglamento no puede excederse a algo que no contemple la ley, o más bien, el reglamento no puede suplir las deficiencias de la ley. El reglamento viene a, como su nombre lo dice, a regular las actuaciones o las facultades que contemplen las leyes. Es como si dijéramos, ¿qué pasa? Hay una insubordinación jerárquica aquí de las normas. Entonces, se dio cuenta y lo puso aquí en la fracción 23 de 150. Entonces, colegas, eso es ilegal. ¿Por qué? Porque el reglamento nunca puede ir más allá de la ley. Por lo tanto, no puede fundamentar, al fundamentarte en la fracción 323 del 150 del reglamento para la revisión del gabinete, eso es ilegal. Ahora, fíjense, ya van ahí dos ilegalidades conforme al 42, fracción segunda y su reglamento. Ahora vamos a ver el 48, oficio de observaciones y estado de cuentas bancarios, ¿sí? Para efectos de ver si tienen competencia para tales efectos. El artículo 48, como ya lo dijimos, es la facultad que regula el procedimiento de la revisión de gabinete, de cómo se va a llevar a cabo la revisión de gabinete. Y hablábamos que se va a levantar un oficio de observaciones. El reglamento del IMSS, en el artículo 150, en todo el artículo 150, no tiene la facultad para levantar el oficio de observaciones. Por lo tanto, la revisión de gabinete, todas las revisiones de gabinete que determine el subdelegado del IMSS, estas carecen del requisito de competencia material específica. Recordemos que las autoridades fiscales, para respetar el principio de legalidad, pueden hacer lo que la ley, acuerdos, reglamentos y decretos le permitan hacer. Entonces, si la ley le permite hacer la visita domiciliaria, pero a lo mejor no le da, el reglamento no le da la facultad para emitir la última acta parcial, pues adiós, ese procedimiento es viciado. Si la ley le establece que la ley no establece que puede llevar a cabo revisiones de gabinete y el reglamento suple esa deficiencia de la ley, eso es ilegal. Y concatenado a eso, si le agregamos que el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación establece
los lineamientos o las reglas por las cuales se va a llevar a cabo la revisión de gabinete, y el 150, ni la ley del IMSS, ni los reglamentos, en el artículo 50, en cualquier artículo que le busquen del reglamento del IMSS, en ningún caso tiene facultades el subdelegado para emitir o dar a conocer las observaciones, ni mucho menos solicitar estados de cuenta bancarios. ¿Por qué les digo esto? No se los digo nomás, porque, por decir, vamos a ver el RISAC. Artículo 22, fracción tercera. Dar a conocer a los responsables solidarios y demás obligados los hechos o omisiones imputables a estos, conocido como con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, de la verificación de origen practicadas y hacer constar dichos hechos y omisiones en el oficio de observaciones o en la última acta parcial que se levante. Esto nos sirve para poner como ejemplo en el agravio, decir, oye, tribunal, si el SAT, en aras de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales, dentro de su reglamento, en su artículo 22, fracción tercera, le confiere la competencia material específica a las de auditoría fiscal para poder hacer esto, porque si el Seguro Social, siendo una autoridad fiscal, no lo tiene? Eso es una total ilegalidad y una total y plena ilegalidad con la que se presentan las revisiones de gabinete e inclusive las visitas domiciliarias. ¿Por qué? Porque chequen todo el reglamento, lo que analizamos, y tampoco puede levantar la última acta parcial. Entonces, tenemos pues que ya que construimos un agravio, vamos a ver el resultado. Por eso les digo, o sea, no es algo y ese es de aquí de mi rancho. Voy a pasar el agravio. Repito, todo este material va a estar a su disposición, ¿eh? Tercero, dice el tribunal, en acatamiento de lo dispuesto del artículo 51 ante el penúltimo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en vigor, que faculta a este órgano a revisar de oficio la competencia de la autoridad emisora de la resolución impugnada, así como de la que ordenó o tramitó el procedimiento del cual derivó esta juzgadora procede al estudio de la competencia de la autoridad para emitir el oficio mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión. Además de que el actor en su agravio marcado como quinto bis del escrito inicial de demanda argumenta que procede a declarar la nulidad de la resolución impugnada en virtud de que proviene de actos viciados de origen, ya que en la última acta parcial del procedimiento de fiscalización no se señala fundamento legal que faculte a la subdelegación del IMSS de Saltillo para dar a conocer a los contribuyentes responsables solidarios los hechos o omisiones imputables a estos conocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y de verificación de origen practicadas y hacer constar dichos hechos y omisiones en los oficios de observaciones o en la última acta parcial. Esta parte, ¿de dónde creen que la tomó el tribunal? Bueno, el agravio, ¿de dónde lo tomamos? Del reglamento del SAT. Por eso es que comparábamos decir, oye, si el SAT dentro de su reglamento, artículo 22, fracción tercera, establece esto, ¿cómo puede ser posible que el Seguro Social sea omiso en citar un artículo, fracción o decreto que le otorgue tal competencia, así como lo establece el Servicio de Administración Tributaria? Y la autoridad contesta que es ineficaz el agravio por inoperante, ya que el mandato autoritario de revisión, su representante invocó como parte de la fundamentación de su acto el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, que le otorga la legitimidad para dar a conocer a la empresa registrada hechos y omisiones. Fíjense cómo se lo citó la autoridad en la contestación de la demanda. ¡Hey! No, yo que tengo que citar el reglamento.
O sea, que yo acredito única y exclusivamente con el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación. Y una vez que analiza todo eso el tribunal, y analiza que el artículo 16 constitucional, el 38 del Código Fiscal, artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, en virtud del mandamiento escrito por la autoridad competente que funde y motive la causa legal. 38 del Código Fiscal de la Federación, fracción cuarta, estar fundado y motivado y expresar la relación objeto o propósito que se trata. Y nos da todo el análisis de esos artículos. Pero lo importante de la sentencia, y nos pone estas competencias, estas jurisprudencias que son, en los agravios de competencia, son esenciales mencionar. Fíjense, ahora bien, el oficio, mediante el cual se da a conocer a la ley demandante las observaciones determinadas en la revisión, los mismos que obran auto de folio en el expediente que se actúa, a fin de justificar su competencia, invocó entre otros preceptos el 251 y ya. Todas las fracciones que ya vimos, del 251A, el reglamento interior, 1, 2, 4, 8, 142, 149, 150. Fíjense, cita la fracción tercera, perdón, la fracción 23 del 150. Y cita la fracción 28 del 155, la competencia material, la territorial, todo eso. De los preceptos legales se desprende que la subdelegación son órganos operativos y ya nos da la definición y todo lo que, definiendo asimismo como atribuciones de las subdelegaciones dentro de su circunscripción territorial, el determinar, emitir, notificar, hacer liquidación, así como requerir a los patrones, responsables solidarios, bla, bla, bla. Lo anterior respecto de contribuyentes cuyo domicilio se encuentra dentro del límite de su jurisdicción territorial. Luego entonces queda claro que el funcionario emisor no acreditó su competencia para actuar, ya que no citó en el oficio de fecha 10 de abril del 18 dispositivo legal alguno que confiera la competencia material para dar a conocer las observaciones y omisiones detectadas durante el desarrollo de la revisión, por lo que es claro que no acredita sus facultades para llevar a cabo este tipo de actos, por lo que con consecuencia se torna ilegal el oficio en mención, ya que para tener por cumplido el requisito aludido debe estarse a lo dispuesto por los artículos 16 constitucional y 38 del Código Fiscal de la Federación, conforme las cuales para que tenga eficacia jurídica todo acto de autoridad es indispensable que sea emitido por autoridad competente, lo que significa que necesariamente debe emitirse por quien esté facultado para ello, expresando con precisión al artículo, párrafo, fracción, inciso, subinciso o el apartado correspondiente para así tener por satisfecha la formalidad esencial que le da eficacia jurídica a esto, que debe emitirse por quien esté legitimado para ello, lo que en el caso no se cumplió, resultando carente de consistencia jurídica para estimar lo contrario, el hecho de que el oficio de observación es cuestionado se haya invocado el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, que establece que las autoridades fiscales formularán el oficio de observaciones. En efecto, virtud a que esta disposición establece esa facultad de manera general, para ello habrá invocar el artículo dispositivo reglamentario que para alguna autoridad fiscal en lo particular le otorgue tal facultad, lo que en el caso concreto no acontece porque ninguno de los dispositivos quedan transcritos. Se desprende que el subdelegado del IMSS en Saltillo tenga facultades para emitir el oficio de observaciones. Entonces, por lo tanto, pues este crédito fiscal determinado en una visita, en una revisión de gabinete, quedó nulificado de manera lisillana. ¿Por qué? Por no tener competencia para tales efectos el subdelegado. No, a ver, aquí tengo unas preguntas, déjenme checarlo. A ver, Genaro Méndez de Tehuacán, Puebla. Saludos, Genaro. Tuvimos un caso de una trabajadora a raíz de tener un riesgo de trabajo, se le asignó una incapacidad permanente parcial mayor de 25%, por lo que la determinación de una pensión vitalicia, la trabajadora fue reubicada a otra área. Sin embargo, hace unos días aparentemente presentó síntomas de COVID, por lo que acude al IMSS y le dicen que por tener la categoría de pensionada
aunque sí le brindan la atención médica, no le pueden emitir un certificado de incapacidad temporal. ¿Esto es correcto? No, no es correcto. Ahorita más adelante al final te comento por qué no es correcto y te doy las alternativas. Ah, a pesar de que la trabajadora, el mismo Genaro, a pesar de que la trabajadora está en un área más segura o de riesgo mínimo, no obstante me preocupa cuál sería la contingencia jurídica económica ante el IMSS que enfrentaría la empresa si la persona tuviera un riesgo, mm, pero pareciera el IMSS no acepta que aún siga trabajando para la misma empresa. Agradezco sus comentarios. Mira, esto, Genaro, sí es muy específico y especial. Terminando, me comprometo a mandarte, me pasó una situación similar, pero sí fue un riesgo de trabajo. Fíjate, aquí, esta empresa se dedica es un taller de autoservicio. Entonces, estaban quitando unos amortiguadores de un carro y resulta que por descuido del trabajador, el resorte, traen un resorte, los amortiguadores van dentro de un resorte. Hasta eso se tiene que ser un experto en refacciones y todo ese rollo. Lo botó y el resorte le pegó en la mandíbula. Le pegó en la mandíbula y le destrozó toda la quijada, todos los dientes, se los tumbó, todo. Te das cuenta que lo desfiguró de los dientes. Va al Seguro Social y le dice, no te puedo, o sea, no, esto no, sí es bien el riesgo de trabajo, pero yo no te puedo atender porque es estético. O sea, tienes que buscar a un dentista, algo de, o sea, ellos no le dijeron al trabajador así. Obvio, pues hicimos valer situaciones. El patrón empezó a atenderlo al trabajador por la emergencia de la situación de manera privada, juntando todos los elementos de costo, los gastos y todo. Demandamos al instituto a través de un amparo, ¿sí? Y ahí a través del amparo le retribuyeron al patrón todos los gastos que él subrogó por la atención al trabajador. Entonces, ahí sí tengo algunas alternativas. Me comprometo, mándame un correo y ahí te mando las cuestiones que puedas hacer ahí. Pero sí, no está mal eso, ¿eh? Es violatorio y es discriminativo para el trabajador. Bueno, vamos a seguirle. Aquí ya vemos que pues el IMSS, para efectos de la revisión de gabinete, pues es incompetente. Entonces, vamos a seguirle con otro punto del tema. IMSS, ilegalidad para solicitar estados de cuenta bancarios. Igual, ya vimos en la práctica, cuando nos hacen un acto de fiscalización por parte del Seguro Social, es muy rara, es muy categórico que el IMSS, por ejemplo, te va a revisar integración de salario, la correcta integración de salario de base de cotización, y te pide un sinfín de información. Entre ellas te pide los estados de cuenta bancarios. Y yo digo, los estados de cuenta bancarios, está bien. Dice, yo creo, pues para cruzar las nóminas, los pagos de las nóminas, que no haya sobresueldos o que no haya sobredispersiones a los trabajadores, X. No sé para qué los quiere ir, pero los quiere así como pide las DIOT, pide un sinfín de cosas en las visitas domiciliarias o en la revisión de gabinete, ¿sí? O inclusive cuando va a las invitaciones que te hace de manera pacífica para que te regularices, ya sea la reclasificación de prima o la integración de salario, te hace la invitación pacífica y te pide que acredites con facturas, con los de estados de cuenta, los catálogos de cuenta, la contabilidad y demás cosas. Pero bueno, todo eso vamos a ir viendo que es ilegal. Para eso, anteriormente voy a hacer un poquito de historia de esta ilegalidad de los estados de cuenta bancarios. Anteriormente, los créditos fiscales de las autoridades SAT o finanzas de los estados, de créditos fiscales por impuestos federales, llámese ISR, IVA y demás, la autoridad solicitaba los estados de cuenta bancarios en revisiones de gabinete.
y resultaba que existió la ilegalidad. ¿Por qué? Porque con facultad, la ley no establecía esa facultad dentro del Código Fiscal de la Federación en el artículo 48. De eso deriva la jurisprudencia de la segunda sala, la J33-2011, que dice: revisión de gabinete, la autoridad fiscal al solicitar información o documentación sobre las cuentas bancarias del contribuyente debe fundar su competencia, entre otros preceptos, en el artículo 48, último párrafo del Código Fiscal de la Federación. Pero fíjense lo importante de esta jurisprudencia es que al decir fundar su competencia entre otros preceptos, no quiere decir que únicamente, exclusivamente en el 48, último párrafo, y ya está cumplido el requisito. No. Entre otros preceptos, habla de cuestiones reglamentarias. Volvemos a lo mismo. El artículo 48, último párrafo, el artículo 48 es una facultad genérica de las reglas que se deben de seguir por todas las autoridades que inicien un procedimiento de revisión de gabinete a los patrones o a los contribuyentes. Entonces, tenemos pues, si bien la jurisprudencia transcrita obliga a la autoridad a citar el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, resulta pues que el subdelegado del IMSS en ningún precepto reglamentario tiene conferida esa competencia, ¿sí?, para solicitar las cuentas bancarias del contribuyente. ¿Por qué? Porque ya, si analizamos, ustedes analicen a lupa el artículo 150 del reglamento, y no tiene la facultad para solicitar los estados de cuenta bancarios. Entonces, si ustedes tienen ahorita una revisión, llámese visita domiciliaria o revisión de gabinete, olvídense que si en la visita domiciliaria cita el 45 del Código Fiscal de la Federación, y hay jurisprudencia que dice que con el 45 del Código Fiscal de la Federación tiene la facultad, le otorga la facultad para solicitar estados de cuenta bancarios en visitas domiciliarias. Entonces, ¿qué pasa aquí? Conforme al reglamento, ¿sí?, y a esta jurisprudencia, competencia, la autoridad administrativa en el mandamiento escrito que contiene el acto de molestia debe señalar con precisión el precepto legal que le otorgue tal atribución ejercida y en su caso la respectiva fracción, inciso o subinciso. Amigo, la competencia, voy a ser muy repetitivo a lo mejor. Una cosa es la facultad y otra cosa es la competencia. Entonces, la competencia de la autoridad está definida o se contempla varios tipos de competencia, como es la competencia material, territorial, competencia de grado, ¿sí? Esas serían las más importantes hasta ahorita que vamos a estar analizando: material, territorial y de grado. La material, pues, es lo que ahorita vimos, la competencia material es lo que la autoridad puede hacer explícitamente, ¿sí? Entonces tenemos, pues, vamos a ver la sentencia.